El tema de Señor, se nos está acabando el vino. Esto es una frase que estoy seguro que ustedes la asocian inmediatamente con la boda de Caná. Las bodas de Caná. Las bodas de Caná, pues lo voy a leer rápidamente para que nos pongamos un poco en ambiente. Dice así: al tercer día hubo una boda en Caná, un pueblo de Galilea. La madre de Jesús estaba allí, y Jesús y sus discípulos fueron también invitados a la boda. Se acabó el vino y la madre de Jesús le dijo: ya no tienen vino. Jesús le contestó: mujer, ¿por qué me dices esto? Mi hora no ha llegado todavía. Ella dijo a los que estaban sirviendo: hagan todo lo que él les diga. Había allí 6 tinajas de piedra para el agua que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada tinaja cabían de 50 a 60 litros de agua. Jesús dijo a los sirvientes: llenen de agua estas tinajas. Las llenaron hasta arriba, y Jesús les dijo: ahora saquen un poco y llévenselo al encargado de la fiesta. Así lo hicieron. El encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido. Solo los sirvientes lo sabían, pues ellos habían sacado el agua. Así que el encargado llamó al novio y le dijo: todo el mundo sirve primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido bastante, entonces se sirve el vino corriente. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esto que hizo Jesús en Caná de Galilea fue la primera señal milagrosa con la cual mostró su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto se fue a Cafarnaúm, acompañado de su madre, sus hermanos y sus discípulos, y allí estuvieron unos cuantos días. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues muy bien, mire, esta, como todo lo que nos tiene el Evangelio de San Juan, tiene una riqueza teológica grandísima. Podemos quedarnos aquí hablando de el tercer día, como comienza el Evangelio, el número de las tinajas, fíjense que tiene lo detallado que da San Juan en esta lectura. Nos dice cuántas tinajas, cuánta agua cabía en cada tinaja, que no es típico en Juan. Ustedes leen Juan, no entra en este nivel de detalle como entra en esta parte del Evangelio. Entonces tiene una gran cantidad, tiene muchas formas de trabajar este Evangelio. Yo voy a trabajar la parte de la intercesión, porque pues estamos en ese espíritu de María, de que ella es la que actúa en esa intercesión y en esa labor que hace ella de interceder ante Jesús para que se ocurra un milagro, ¿no? Yo muchas veces digo a nosotros que tantas necesidades tenemos de milagros, que tantas necesidades tenemos en nuestras vidas. Muchas veces nosotros nos quedamos solamente como en la oración, en el pedir, en el pedir, en el pedir. Pero miren que aquí hubo una acción. Ellos lo que los pudieron hacer, lo que los mayordomos sí podían hacer, era llenar la tinaja de agua. No la podían convertir en vino, ese era el milagro, eso le corresponde a Jesús. Entonces muchas veces nosotros oramos, pero nosotros tenemos que hacer un pedazo y que sea Jesús el que haga el milagro. Pero hay un pedazo que nosotros sí podemos hacer. Pero tenemos muchas formas pues de quedarnos en ese Evangelio, pero yo voy a quedarme en la parte esa de la intercesión. En el sentido de tres ramas voy a tratar la charla, ya que estamos aquí en parejas de matrimonio: el amor, el perdón y la tolerancia. Elementos fundamentales en nuestra vida pareja, ¿no? Dice San Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículos 2 al 3, estoy seguro que también esa lectura ustedes la han escuchado, de pronto incluso el día de su matrimonio se leyó. Pero miren lo que dice San Pablo, dice: si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Miren que Pablo describe el ideal cristiano, tener una fe que pueda mover montañas, ¿cierto? El ideal, esa es la meta. El día que nosotros tengamos una fe capaz de mover montañas, pues lo máximo, ¿cierto? Y si nos despojáramos de todo lo que tenemos para dárselo a los pobres, el mayor acto de misericordia, de desprendimiento, de generosidad, ¿cierto? Pero no tengo amor, nada sirve. Esos dos ideales cristianos, sin amor, de nada nos sirven. Y eso es, pues, el tema fundamental de la charla. Lo más importante en esta vida es el amor. Es precisamente la labor que Dios nos pone a nosotros, porque nosotros somos imagen de Él. Cuando nosotros estamos ejerciendo el amor, estamos haciendo la labor de Dios aquí en la tierra. Porque entre más amemos, más nos vamos a parecer a Dios. Ese es el rasgo característico de Dios. Dice San Juan en su primera carta, Dios es amor. Dios no tiene amor, Dios no tiene muchísimo amor, Dios no es el infinito amor, Dios es amor, es. Y esa es una palabra sumamente importante, lo resume todo. El amor es contrario a nuestra naturaleza. Piensen que yo siempre he dicho que cuando querramos ver el hombre en su naturaleza básica, en su naturaleza más primitiva, veamos dos niños. Los niños representan perfectamente, resumen perfectamente el hombre. Nos parecen tiernos, nos parece la cosa más hermosa, es el regalo más hermoso, pero en realidad los niños son tiranos, ¿cierto? Usted puede llegar a las 2 de la mañana porque le tocó el turno de la noche trabajar, y si el niño a esa hora quiere llorar porque tiene hambre, él no le importa que usted está cansado, él no se va a aguantar hasta el día siguiente. Si a él le duele la barriga, él no le importa que a usted también le duela la barriga, peor, que esté recién operado, que lo que sea, él quiere todo para él es egoísta, él es tirano. Usted dele a un niño 50 juguetes aquí, déjelo con 50 y ponga al otro niño allá con uno, y el niño que está aquí, ¿qué quiere? El de allá, ¿cierto? Él no está contento con esto, o sea, él es egoísta, él lo quiere acaparar, todo es para él. Y así somos los seres humanos, así somos nosotros. Lo que pasa es que vamos creciendo y nos empieza a dar un poco de pena y vamos empezando como a domesticarnos un poco. No somos ya más esos caballos salvajes y empezamos ese proceso de domesticación. Y en ese proceso de domesticación aprendemos a compartir, aprendemos un poco a ceder, ¿cierto? A ser un poco más generosos, empezamos a madurar, pero nuestra esencia es precisamente esa. No es, el amor es como contrario un poco a nosotros. Antiguamente, eso que les estoy diciendo que resume, era lo que se consideraba como el pecado original, ¿no? Antiguamente, el pecado original era visto como un virus, como algo que se transmitía, y era precisamente esa tendencia egoísta del hombre en su naturaleza. Mire que el niño no sabe ni hablar todavía, él no sabe la palabra religión, él él no tiene toda esa cosa que tenemos nosotros, y él ya actúa de una manera un poco como contraria a eso que precisamente Dios nos pide. Entonces es contrario a nuestra naturaleza. ¿Ustedes se acuerdan que Abraham fue el primer hombre al cual Dios escogió para guiar su pueblo? ¿Se acuerdan que le dice, yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo? Le dice Dios. Y Abraham fue elegido como su pueblo, el pueblo que él representaba. Y desde Abraham, ese pueblo judío se sabía y se sentía el pueblo escogido por Dios. Pero hubo un malentendido, y ese malentendido duró 1000 y pico de años, 1400 años. Abraham es del año 1400 antes de Cristo. ¿Cuál fue el malentendido? El malentendido fue que el pueblo judío pensó que Dios lo había escogido a ese pueblo para que ese fuera el único pueblo del planeta Tierra que se iba a ir al cielo. Solo los judíos, solo ese pueblo iba a tener ese encuentro con Dios en el paraíso. En cualquier concepto que en ese momento ellos tuvieran del cielo,
que no era el mismo que tenemos nosotros hoy en día, pero cualquiera que fuese ese concepto, ellos se sentían que eran los únicos que iban a poder participar de la gloria de Dios. Y eso fue un malentendido. Malentendido que le tocó a Dios enviar a su Hijo para que nos aclarara que había un malentendido. Que el pueblo judío no había sido elegido para ser el único que iba a ir al cielo. Había sido el pueblo elegido para que a través de la vivencia del amor enseñaran al resto del planeta que es con el amor que se va al cielo. Ese fue un malentendido. Entonces le tocó a Dios mismo bajar acá y aclararles y decirles no es a través de que ustedes se sientan escogidos y cumplan estrictamente las leyes, es a través de que ustedes vivan y ejerzan el amor. Siempre digo que a los judíos uno no los puede juzgar en pensar, porque lo escucho mucho, lo que repito, yo doy charlas y la gente al terminar se me acerca, me hacen preguntas, luego me llaman, ¿por qué no creyeron ellos en Jesús? Y todo era como muy claro, la gente dice, pero era demasiado claro, Él hizo milagros, Él de todo, o sea, ¿por qué no creyeron en Él? Era relativamente fácil. No era fácil creer en Jesús. No vamos a entrar en el tema un poco de la Eucaristía, en donde pues Jesús les dice, ustedes van a tener que comerme a mí, ¿no? Y eso pues ellos los escandalizó. ¿Se acuerdan que ellos se escandalizaron? Porque ellos no podían ni tomar la sangre, y ahora viene Jesús y les dice, tienen que comerme mi carne y beber mi sangre, pues eso los escandalizaba. Pero más que eso, ellos, los fariseos, ustedes han oído la historia de los fariseos, ¿cierto? La mayoría de la gente tiene una idea negativa de los fariseos. Piensan que los fariseos eran unas personas malas, y eran unas personas tiranas. Y no, los fariseos son los que hoy en día nosotros llamaríamos, es un muy buen católico. Esa persona es un gran católico, sabe mucho, estudia. Eso es lo que nosotros serían los fariseos de aquella época. ¿Cuál era el fariseo? Era la persona apegada a lo que él le habían enseñado, lo que decían las escrituras. Cumplía estrictamente todo lo que decían las escrituras. ¿Y eso qué tiene de malo? ¿Ustedes se imaginan que viviéramos hoy en el año 2017, donde todos nosotros hiciéramos lo que nos manda Jesús? Al pie de la letra, pues estábamos en el paraíso, ¿cierto? Estaríamos en el paraíso. Ese era el fariseo de aquella época. Era la persona que seguía al pie de la letra todas las leyes. Pero ahí se les olvidó el espíritu de la ley. Y era hacer el cumplimiento de esas leyes, pero con un sello característico. ¿Cuál era ese sello? El sello del amor. Era lo que decía la Madre Teresa de Calcuta. No es lo que hagas, sino con el amor con que lo hagas. Pero es entendible, porque mire, yo estoy seguro que si yo a cada uno de ustedes le pregunto, vean, voy a contratar a alguien para que me limpie mi casa. Entonces yo contrato a esa persona, me dice, vea, Martica le trabaja, ok, entonces yo llamo a Martica, entonces yo le digo a Martica, límpieme la casa. Martica va a tratar que yo le diga exactamente qué es lo que yo quiero que me limpie. Entonces ella me va a decir, bueno, pero dígame exactamente qué quiere que le limpie. ¿Le aspiro? ¿Solamente le aspiro? No, Martica, límpieme la casa, como si fuera su casa. No, pero las ventanas también. Martica, límpieme la casa. Y las paredes, tengo que limpiar las paredes. Martica, límpieme la casa. Martica va a tratar de que yo le dé la lista exactamente de cuáles son las actividades que yo quiero que ella me haga, ¿no es cierto? Porque para Martica es mejor eso, es mejor que ella diga, ok, tengo que aspirar, limpiar las ventanas y las paredes, punto. Entonces ella hace esas tres cosas y se va, y yo le pago. Para que cuando yo llegue, oiga, pero Martica, la nevera está sucia. Ah, pero es que usted no me dijo que la nevera también. Martica, yo le dije, límpieme la casa. ¿Sí me entienden la analogía? Así les pasó al pueblo judío. Ellos preferían, Dios, dígame exactamente qué es lo que usted quiere que yo haga. Usted tiene que hacer esto y esto. Ok. Es más fácil eso que le digan, ame al prójimo.
Pero es que amar al prójimo, ¿qué implica? Implica demasiado. Amén. Pero es que implica también es amén. Y Jesús no se quiso dejar acorralar. Jesús siempre, amén, amén. Pero maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para entrar al cielo? Decía los mandamientos, pero amén, va y venga y amén, amén al prójimo. Entonces fíjense que ese malentendido implicó que Jesús tuviera que venir aquí a aclarar y decir, es el espíritu de la ley a lo que ustedes tienen que prestarle atención. Dice Jesús, dijo Jesús, si se aman los unos a los otros, todo el mundo se dará cuenta que son discípulos míos. Él no dice acá, si ustedes asisten todos los sábados a la sinagoga, sabrán que son mis discípulos. Él no dijo, si todos ustedes recitan los versos de la Biblia, sabrán que son mis discípulos. Él no dice acá, dijo, ámense los unos a los otros para que todo el mundo sepa que ustedes son mis discípulos. Y para eso le tocó venir a Jesús, porque mandó los profetas para que aclararan que no era la ley, era el espíritu de la ley, que era con el amor con que se podía ganar el cielo. Y no lo entendieron. Y mandaron otro profeta y no lo entendieron. Le tocó a Jesús venir a aclararnos eso. El amor no se puede aprender en apartado, en aislamiento. El amor siempre lo vamos a tener que ejercitar entre personas, siempre. Y muchas veces esas personas nos van a parecer ruidosas, molestas, canzones y de todo. Porque queremos ejercitar, Dios quiere que nosotros ejercitamos el músculo del amor. Si yo voy al gimnasio, yo ejercito este músculo, pero si nunca lo uso, ¿qué le va a pasar al músculo? Se atrofia, se pierde si no lo uso. Entonces Dios siempre se va a encargar de ponernos a nosotros en situaciones donde tengamos que ejercitar ese músculo del amor. Dice en Gálatas, en efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Todo el mandamiento. Durante la charla, yo quiero que ustedes tengan presente el tema de la muerte. Hablar de la muerte es hablar de la vida, porque yo pienso que la muerte en realidad no existe, porque antes de que usted experimente eso que nosotros llamamos la muerte, usted está vivo. Y usted cierra los ojos y los abre y está más vivo que antes. Entonces, realmente la muerte no existe, es lo que nosotros los que estamos aquí llamamos a ese estado, a ese cambio, pero nosotros no vamos a morir nunca, nosotros no morimos, el hombre no muere, porque antes de experimentar la muerte estamos vivos y después estamos más vivos todavía. Pero quiero que un poco que tengamos presente el tema de la muerte en este sentido, para que nos ayude como a tener el marco de la charla, de la reflexión. Les voy a dar 3 certezas, 3 incertezas, 3 tipos de muerte y un propósito. ¿Cuáles son las 3 certezas de la muerte? La número 1, todos nos vamos a morir. Eso ya lo sabemos, ¿cierto? Todos nos vamos a morir. Pero ¿por qué es importante mencionar esto? Porque hay personas que viven como si jamás se fueran a morir. Como si jamás se fueran a morir. Todos nos vamos a morir, todos. Segunda certeza, solamente se muere una vez. Eso también lo sabíamos, ¿cierto? Pues el 35% del planeta Tierra piensa en la reencarnación, piensa que existe otra oportunidad de vida y para poder nosotros, cuando nos muramos, volvemos a nacer y ahí vamos como enmendando un poco, corrigiendo un poco las cosas. No es así nuestra doctrina. Y tenemos muchas razones. Casualmente en el libro yo tengo un capítulo que habla de la reencarnación. ¿Cuál es esa razón científica un poco detrás de todos esos fenómenos que la gente nos dice que en la reencarnación y le hicieron una hipnosis, que bajo hipnosis, un desdoblamiento y que cuentan y que hablan de otros idiomas y todo eso? Pero bueno, mucha gente cree en la reencarnación, pero no es así. Nosotros no creemos en eso. Nosotros, y bíblicamente está, mismo Jesús lo menciona, solamente nos morimos una vez. Así que eso lo tenemos que tener claro. Lo que hagamos aquí en la tierra es lo que va a pasar, punto. No hay ninguna más, no hay créditos extras, no se va después a recompensar el tiempo como en un partido de fútbol.
nada. Lo que hicimos, aquí se hizo y se acaba. Y la tercera certeza es, nos va a llegar pronto. Pronto puede ser mañana, pronto puede ser dentro de 40 o 50 años. Pero pronto, porque finalmente cuando nosotros comparamos lo que es la eternidad, la vida aquí en la tierra es un suspiro. Sin embargo, siempre ustedes se dan cuenta que puede ser una persona de 90 años, está enferma y todavía quiere como vivir más porque le falta hacer cosas, ¿no? Dice, no, yo le pido a mi Diosito que me tenga más tiempo, que todavía me falta ver a mi bisnieto graduarse. Bueno, o sea, siempre queremos ese deseo de estar como en la vida, ¿no? Por más de que nuestra vida no haya sido tan... mi madre murió hace poco y ella fue una enfermedad muy dolorosa, pero aún así decía, bueno, yo le pido a Diosito que me deje un poco más de tiempo, cuando estaba en salud y estaba triste y de todo, y peleaba con mi papá, ella decía, yo ya quiero que Diosito me lleve, yo ya no quiero molestar a nadie, y no sé qué, entonces le daban esos sentimientos, pero tuvo la enfermedad y todo, y aún así decía, bueno, yo más bien sí quiero estarme aquí un tiempito más. Entonces, eso es un sentimiento bonito del hombre, pero que lo tenemos que tener muy consciente. 3 certezas. 3 incertezas. Una, no sabemos dónde nos vamos a morir. ¿Y por qué esto es importante, no saber dónde nos vamos a morir? Porque una cosa es morirse yo morirme en la cama, rodeado de mi familia, de mi esposa, de mis hijos, ¿cierto? Donde tengamos oportunidad de hablar, de despedirnos, de dejar las cosas claras y de todo. Y otra cosa es aquí ahorita en la I-95, un accidente y quedé. ¿Qué les quiero decir con esto? Muchas veces nos vamos de la casa por la mañana peleados con el esposo, con la esposa, y lo último que vio la esposa fue uno gritando allá o peleando, o un portazo, o un grito, ¿cierto? No sabemos dónde vamos a morir. De pronto sí, tenemos la fortuna de rodeados de las familias y otras veces pues no. Segunda incerteza, tampoco sabemos cuándo. Así que el cuándo vuelve y juega también con nuestras parejas, no estar con rencores, no estar uno con eso que se murió y no aclaramos ese asunto, no nos pedimos perdón por esto, con el papá, con el hermano, con familiares, uno tener unas discusiones, unas situaciones donde se rompen esas relaciones, tristemente pasa, pero eso es cierto, ¿no? Se pasan esas relaciones, entonces como no sabemos cuándo, tenemos que siempre estar en esa disposición de gracia en el Señor, gracia con la gente, con el amigo, con los vecinos, con la gente, con la familia, siempre estar nosotros en eso, porque no sabemos cuándo. Y tercera incerteza, tampoco sabemos cómo vamos a morir. Y el cómo es importante porque, pues, puede ser de repente, puede ser a través de una enfermedad larga que nos permita como ir reflexionando, como ir teniendo ese proceso de dejar las cosas en orden, o súbito. Y si es súbito, nada que hacer. Entonces uno tiene que estar siempre preparado. Jesús utiliza un par de parábolas ahí donde nos dice, estén preparados porque no saben ni el día ni la hora. Mucha gente, ustedes que están en grupos y de todo, estoy seguro que oyen mucho el tema mariano, de los 3 noches de oscuridad, de los 3 días de oscuridad y que se va a acabar el mundo, el fin del mundo y todo. No se preocupen del fin del mundo, preocúpense del fin de uno, porque el día que yo me muera, ese fue mi fin del mundo. Entonces, dejen de estar preocupándose de eso y preocupémonos más bien de lo nuestro. 3 tipos de muertes. La del justo. Dice Jesús, dice en la Biblia que Dios goza de la muerte del justo. No hay gente santa en la tierra. Que la gente a veces piensa y dice, yo quiero ser santo. Claro, esa es la meta, pero en el planeta Tierra no existen los santos, porque el primer requisito que se necesita para ser santo es morirse. Aquí en la Tierra no se puede ser santo. Aquí en la Tierra podemos ser justos, como José. José era un hombre justo. ¿Quién es un hombre justo? Es un hombre que vive, una persona que vive de acuerdo a lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, la muerte del justo. Lo otro, la muerte del pecador. La muerte del pecador es la de nosotros prácticamente. ¿Quién es ese pecador? Es esa persona que comete una falla, reconoce, pide perdón y sigue adelante. Comete una falla, pide perdón y sigue adelante.
Y la otra, que es muy triste, bueno, la de justo, yo siempre he pensado que es maravillosa para el que se muere, una tragedia para el que queda, para la mamá, para el esposo, para el hermano, es una tragedia, pero para el que se muere, eso es una bendición grandísima, ¿no? Aunque no falta, el otro día un padre que le escuchaba una charla decía que una señora le dijo a él, pero padre, eso de morirse así derechito para el cielo, eso, a mí eso yo no quiero eso. El padre, ¿cómo así que usted no quiere ese? No, yo sí quiero pasar por el purgatorio. ¿Usted por qué quiere pasar el purgatorio? Si aunque sea una horita, pasar el purgatorio. ¿Y para qué quiere pasar el purgatorio? Para ver quién está ahí. Y la muerte triste, la del mediocre. ¿Cuál es el mediocre? Es esa persona que se acomoda en el pecado, se sienta en el pecado y de ahí no se quiere mover, no quiere reconocer, no quiere nada. Jesús dijo, yo perdono todo, excepto renegar contra el Espíritu Santo. Renegar contra el Espíritu Santo no es insultar al Espíritu Santo, no es hablar mal del Espíritu Santo, es no pedir la gracia del perdón. ¿Cómo quiere que yo lo perdone si usted no pide perdón? Eso es el mensaje de Jesús. Yo perdono a todo el que se me acerque. Si usted no se me acerca, pues hermano, ¿yo qué puedo hacer? Lo único que necesito es que usted se me acerque y yo lo perdono. Esa es una muerte sumamente trágica. Y propósito, vida. Vivir con cara a Dios y con cara al amor. El propósito de la vida es vivir de acuerdo a Dios y en el amor. Si dejamos el amor de lado, nos pasa como los fariseos, que nos quedamos solamente en el cumplimiento, pero no en el espíritu. El mejor uso de la vida es amar. Ese es el mejor uso que nosotros le podemos dar. De los 10 mandamientos, 3 primeros se refieren a nuestra relación con Dios. Y los otros 7 se refieren a la relación con el resto de la gente. Pero los 10 mandamientos hablan de relaciones con la gente. Dice en San Mateo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Le respondió Jesús, este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este, ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Era lo que les estaba diciendo a ustedes ahorita. Ellos pensaron que solamente era el cumplimiento de la ley. Y Jesús les está diciendo, no. La ley en el amor. No tiene sentido la ley si no hay el amor. Mucha gente piensa que ocupar su tiempo en conseguir cosas, en hacer cosas, un pocotón de relaciones y de actividades que no están relacionadas con el amor, piensan que es lo más importante. Hablen con un sacerdote y pregúntenle a esos sacerdotes que han estado acompañando a mucha gente en un lecho de muerte, a ver si la persona que está en el lecho de muerte está diciendo, tráigame en el título de la finca que yo tengo, déjeme ver por última vez, yo quiero ver el Rolex que yo me compré, quiero ver la foto del carro, del último modelo, el Porsche que yo tengo ahí abajo en el garaje, lo quiero ver. La persona en el lecho de muerte pide que le traigan a familia, sus amigos, quiero ver a mi sobrino, traigan, llámenlo. Quieren ver es personas, relaciones, porque eso es lo único que termina importando realmente para nosotros. Ese es el sentido de la vida, el amor. Dice San Pablo en la carta a los Corintios, sea siempre el amor vuestra más alta meta. Sea siempre el amor vuestra más alta meta. Y pasa adelante, dice, y si repartiese toda mi hacienda para dar comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Cecilia, a mí se me olvidó decirte que yo no manejo el tiempo. Así que cuando falten 10, 15 minuticos, tú me levantas la mano y yo ya sé que tengo que empezar a terminar. ¿Okay? 5 más. ¿Me quedan 5 minutos más? 5. ¡Wow! No, todavía más. 10. Hasta el 15. Vamos a ver. Te dije muy tarde. Bueno, voy a apurar. El amor siempre va a durar. El amor dura para siempre. Decía San Pablo, ahora pues permanecen estas 3 virtudes:
la fe, la esperanza y el amor. ¿Se acuerdan? Y la más importante es El amor. ¿por qué? ¿Ah? La base de todo. La base de todo. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Para siempre. ¿Ah? Para siempre. Porque es para siempre. ¿Por qué es para siempre? Miren, la fe la necesitamos en el planeta Tierra porque ¿qué es la fe? Es creer en Dios, ¿cierto? Cuando usted esté en el lecho de muerte, usted cierra los ojos y abre, ¿a quién va a tener al frente? A Cristo, a Jesús. O sea que va a necesitar siguiendo la fe. Te va a decir, listo, o sea, listo, chequeado, ya no necesito la fe. Usted va a estar con Jesús el resto de la vida al frente de él. Entonces ya no necesitamos fe. ¿Cuál es nuestra esperanza? Verlo. De que cuando nos muramos lo tengamos al frente y no tengamos al de la cola roja, ¿cierto? Esa es nuestra esperanza. Entonces cuando abramos los ojos y lo tengamos al frente, ¿necesitamos esperanza? No, vamos a abrazarlo y nos vamos a quedar pegados de ese hombre. Yo me voy a quedar pegado de ese hombre, yo no me suelto de aquí, pero ni a palo. Entonces la esperanza tampoco la necesito aquí en la tierra. El amor lo voy a necesitar de por vida, porque el amor es lo único que yo voy a dejar aquí en la tierra y el amor es lo único que yo me voy a llevar al cielo. Porque el resto, la eternidad, la voy a pasar en Dios, viviendo en el amor con Él, un amor eterno. Y la única herencia que yo voy a dejar aquí, yo puedo dejar casa. Pregúntele al faraón Tutankamón dónde están las propiedades que él dejó antes de morirse. Pregúntele dónde están. Ya no existen, están en un museo, ya las tiene otro. Vino Napoleón acá y saqueó todo esto. Cuando aquí estaban los egipcios construyendo la pirámide y metiéndole todo el oro del mundo a Tutankamón II, Jesús estaba al otro lado del charco diciéndoles: no creen tesoros en la tierra donde entran los ladrones y se las entran las polillas y se los llevan. Creen tesoros en el cielo. Y mientras él está diciendo eso, Napoleón más tarde llegó y le desocupó, se llevó hasta la momia. Entonces, el amor es lo único. ¿Qué les quedó a ustedes, mucha gente, sus papás, sus mamás que murieron hace muchos años, algunos? ¿Qué tienen de lo que les dejó su herencia por allá? Recuerdos hermosos. Mi mamá fue la primera que me llevó, cuando compartimos, cuando jugamos, cuando hicimos, nos quedó el amor de nuestros padres, de nuestros seres queridos. Eso es lo que nos queda. Les decía ahorita, mi mamá me dejó una cadena de oro de mujer, y ahorita vino mi hermana y se la regalé y le dije: mi amor, yo pienso que tú la vas a usar, yo no, te la regalo. Y dijo: mi mamá me la dio con todo cariño antes de morir, todo, pero no la voy a usar. Me quedo con el recuerdo lindo de mi madre de toda la vida, eso es lo que me va a quedar de por vida. El amor es lo que dejamos aquí, es un legado, y el amor es lo que nos vamos a llevar. Y el amor va a ser la base de nuestro juicio. No crean que la gente, es un tema teológico, pero es cierto, el amor es lo que nos va a juzgar. Al indio del Amazonas que jamás ha sido bautizado, él va a ser juzgado en base al amor. Al musulmán, al judío, al luterano y al católico, vamos a ser juzgados en la base del amor. Jesús lo dijo en Mateo 23. ¿Cómo va a ser ese juicio? ¿Me diste comer? Eso aplica para el musulmán, para el judío, para el indio del Amazonas, para el católico. La misericordia, la vida en el amor aplica para todo el mundo. Claro, como nosotros tenemos un conocimiento, pues nosotros tenemos ese pueblo judío que Dios lo escogió para que ellos se evangelizaran a través del amor. Tenemos una responsabilidad mayor que no la tiene el indio del Amazonas. Pero él también, al igual que yo, vamos a ser juzgados en ese amor. ¿Cuál es una expresión? Vamos entonces ya a las expresiones rápidamente del tiempo, porque no, del amor. Número 1, el tiempo. Yo les pregunto a ustedes, con toda la imaginación del mundo, si yo quiero tener muchas naranjas, díganme ustedes qué ideas me pueden dar para yo obtener muchísimas naranjas. Díganme ideas. Sembrar naranjas. Bueno, no me son suficientes todas las que siempre digo. ¿Cómo que legales, ilegales? Denme ideas de cómo recoger y tener más naranjas. Comprar, robar, lo que sea, pero tengo forma de llenarme más de naranjas, ¿cierto? Dinero. ¿Cómo hago para obtener más dinero? Robando un banco, prestando, trabajando, pero puedo producir más dinero. Cogiendo prestado y no pagando. Exacto, esa es una forma buenísima de tener más dinero. Ahora yo les pregunto, ¿cómo hago para obtener un segundo más del día? ¿Cuál recurso entonces es más valioso? ¿El dinero o el tiempo? El tiempo.
Miren lo valioso que es. Yo puedo, sí, legal o ilegal, pero tengo mecanismos de obtener más ligero. Pongo a imprimir billetes toda la noche en mi casa con la impresora, buenísimas, que no salen idénticos, pero puedo. Pero no existe forma de que usted se gane un segundo más del día, 24 horas, punto, para el rico, para el pobre, para el bueno, para el malo, para el de aquí, para el musulmán, para el de todo, 24 horas al día. Entonces, ¿cuál es el recurso más valioso que tenemos? No es el dinero. Puedo tener más dinero, puedo hacer más dinero, legal o ilegal, pero lo puedo hacer. Tiempo, ni legal ni ilegal, lo puedo aumentar. Así que tenemos el tiempo, es el recurso más precioso. Dice en primera carta de Juan: hijos míos, no solamente debemos decir que amamos, sino que debemos demostrarlo por medio de lo que hacemos. Demostrarlo. Y esa es la parte difícil. Esa es la parte que nos implica. Y una forma de demostrarlo es dando tiempo. Yo tengo gente, amigos y todos me dicen: yo a mi esposa le trabajo, la tengo consentida como una princesa, yo no dejo que trabaje, no sé qué quiere más de mí para tenerla contenta. Yo le digo: quiere usted, lo quiere usted, quiere su atención, quiere que le preste atención, es a usted el que lo quiere. El tiempo, siempre que nosotros vamos a dar, es en base al tiempo, que es el recurso más valioso que nosotros tenemos. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Yo puedo dar sin amor. Y hay gente que da sin amor. Da, y tenga, y lo da. Y no tiene que ser grosero ni mala gana, pero tenga, lo da. Yo puedo dar sin amor, pero yo no puedo amar sin dar. Yo no puedo amar sin dar. Y eso es un defecto, es una cosa que nosotros en nuestra madurez de pareja tenemos que ir aprendiendo. Yo tengo que dar. Y después no es suficiente darse, porque Dios dijo acá: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Entonces, primer paso, claro, yo tengo que aprender a dar. Y cuando yo ya he dado, Dios me pide más. Dios me pide que yo me dé a mí mismo. Una cosa es dar y otra cosa es darme, entregarme en totalidad. ¿Cuándo es el mejor momento para amar? Ahora, hoy, en este momento. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. Eso está en Gálatas. Y en Proverbios, que es un libro hermoso: no niegues un favor a quien te lo pida, si en tu mano está otorgado. Segundo, expresión del amor, la tolerancia. La tolerancia. Dice en Colosenses capítulo 3 versículo 14: sopórtense unos a otros y perdónense si tienen una queja contra otro, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Sopórtense. Pero ese soportarse es en base a la tolerancia, es aprender a renunciar a uno mismo. Un sinónimo de matrimonio: renuncia. Ustedes, aquí veo que hay parejas jóvenes, hay parejas que veo que tienen más años. La renuncia es la clave, es la única manera, porque repito, nuestra naturaleza no está hecha para que duremos juntos con otra persona 50 y 60 años. Solamente es el amor. Los ojos del amor, las gafas del amor hace que todo cambie de luz. Yo sé si ustedes les ha pasado o han visto personas que muestran a su mamá de 95 años y uno la sigue viendo hermosa. Mi mamá es hermosa, uno la ve hermosa y uno la mira, pues si uno está viendo un ser humano viejito, acabado, machacado, pues es que 90 años en la vida, eso deja marca, ¿no? Eso pasa su factura, como dicen. Pero uno lo ve con ojos de amor, ¿cierto? Uno ve al hijo, el hijo recién nacido. Bueno, realmente lo tengo que reconocer, hoy en día los niños nacen más bonitos. En mi época los niños nacían y pues sí, uno tenía que, ¿no? Pues invitaba el sobrino o el hijo del amigo, pues uno uy, qué niño tan hermoso, tan divino ese niño, y uno lo miraba y el niño era negrito, feíto, arrugadito, manchadito, todo, ¿cierto? Todo moradito. Pero uno decía, el papá sí lo veía hermoso, la mamá, no, pues hermoso, porque lo está viendo con los ojos del amor. Unas gafas especiales, pero son las gafas del amor. Si tenemos tolerancia, no se va a la ofensa.
Si tenemos tolerancia, no se da la ofensa. Y si no se da la ofensa, no se hace necesario el perdón, que ya voy a hablar de esa expresión. Y la tercera expresión es el perdón. Esa es la tercera expresión del amor. Es una ofensa, que es la ofensa, es una herida en el alma, una herida en el alma. Y por eso es importante aclarar que ofensa es todo aquello que viene o proviene de un ser que te ha dicho que te ama. Hay gente que le encanta coger ofensas por todo. Esos parecen como coleccionando ofensas. Se enfurece con el señor que va manejando en la 86, en la I-95, y se siente ofendido porque lo cerró, porque no lo conoce esa persona, pero se siente ofendido. Entonces eso es importante que nosotros tengamos claro. Ofensa es de la que proviene una persona que te ha dicho que te ama. Un hermano, una esposa, el hijo. De ahí proviene ofensa. Todo lo demás son malentendidos, son situaciones, fue grosero, antipático, lo que usted quiera, pero esa palabra ofensa nos gusta como llenarnos, coleccionamos ofensas. Le busca ofensa por todo lado y eso no tiene sentido. La quinta petición del Padre Nuestro es: perdónanos porque como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. O sea que Jesús, cuando estaba hace 2000 años enseñándonos el Padre Nuestro, Él presuponía que hoy en el 2017 nosotros íbamos a seguir cometiendo faltas que iban a requerir del perdón. Pero ese perdón restituye la armonía y es necesario, porque el otro camino de la venganza no va a conducir a nada. ¿Tú quieres ser feliz 5 minutos? Venga. 5 minutos, venga. Y el resto de la vida, desgraciado. ¿Quieres ser feliz eternamente? Perdona. Hay que perdonar, hay que aprender a perdonar. Rápidamente, ¿qué no es el perdón entonces? Voy a hablar qué es el perdón, elementos necesarios del perdón, pero ¿qué no es el perdón? Primero, ¿qué no es el perdón? El perdón no es la venganza, como les decía ahorita. El perdón no es la venganza. Vence el mal con el bien, como decía San Pablo. Vence el mal con el bien. No es olvidar. No es olvidar. El perdón no es olvidar. No es un acto de amnesia. Porque ustedes todavía se acuerdan cuando de niños se cayeron en una bicicleta y se cortaron acá, ¿cierto? Entonces se acuerdan de cosas de niños. ¿Cómo se le va a olvidar a usted una cosa gravísima que pasó hace un mes, una pelea grandísima que tuvo con su esposo, con un padre, con un hijo? No se nos va a olvidar. Pero eso no es perdonar, no es olvidar. No es tampoco negar. No pasó nada. Jesús en la cruz no dijo: Señor, perdónalos, que aquí no ha pasado nada. Sí pasó, pero vamos ahorita a ver qué es el perdón realmente. Entonces, tampoco es no negar. Tampoco es una obligación. No es una obligación, siempre nos va a tener que nacer. Pero nos educamos mucho a eso, ¿no? Cuando tiene hermanitos, yo me acuerdo que yo con mi hermanito, somos 5, nosotros somos 5. Entonces uno peleaba con el hermanito o cualquier cosa y la mamá venía: vaya y pídale perdón a su hermano, y si no, no lo dejo salir a la calle. ¿Qué manda a decir mi mamá que si me perdona? Y la hermanita, pues, sí, entonces uno sí, que ya dijo que sí, ¿cierto? Obligado. Eso no es el perdón. Tampoco es sentirse como estaba antes de la ofensa. Tampoco es sentirse. Siempre la ofensa va a dejar una herida que no va a cambiar. Como decían los griegos, el jarrón de arcilla cuando se parte y se reconstruya siempre tendrá su vena, siempre va a quedar la vena. Tampoco exige renunciar a nuestros derechos, ni humanos ni divinos. Una persona viola a una persona, puede ser mi esposo, viola a un hijo, que se han visto casos: te amo, te quiero, te deseo que termine el cielo, pero pagas 30 años de cárcel. O sea, hay una justicia humana que nosotros no podemos ignorarla, y que sea la justicia divina la que se encargue después. Pero el perdón no implica hacer caso a un lado de esa justicia humana. Tampoco es un acto de demostración de superioridad. Decía San Agustín: algunos perdones humillan más de lo que liberan. Cuando yo perdono desde la altura de la dignidad del ofendido, yo me pongo arriba y te digo te perdono. Tampoco, porque eso es una humillación. Entonces, ¿qué es perdonar? Lo primero que tenemos que tener claro en el perdón es que no es un sentimiento. A nosotros no nos va a nacer perdonar. Es una decisión. Yo tomo la decisión de perdonar.
Es como el amor. El amor no es un sentimiento, nace con un sentimiento. Yo me acerco a mi esposa porque nació un sentimiento. Ahí comenzó. Pero lo que nos va a tener los próximos 60 años juntos es una decisión. La decisión de que aquí vamos a terminar juntos hasta que Dios nos separe. Toca dejar que la herida sane, y para eso se requieren dos cosas: tiempo y oración. Si yo me corto aquí y yo estoy todo el día rascándome, pues la herida empieza a cicatrizar, pero si yo me vuelvo a rascar, ¿qué va a pasar? Que la herida vuelve y se abre. Y peor, si cicatriza y me sigo rascando, ahora se me va a infectar. Entonces, una herida que era así chiquita, si yo la estoy dándole, se me va a agravar el problema. ¿Qué requiere? Una decisión, dejar quieta y de todo. ¿Qué es el perdonar? Es no volver a mencionar. No volver a mencionar las cosas. Eso es el verdadero perdón. No se me ha olvidado, las cosas cambiaron, pero no volverlo a mencionar. Se disculpa al inocente y se perdona al culpable. Se disculpa al inocente y se perdona al culpable. Para que tengamos un poco en esas proporciones realmente lo que son las ofensas, porque a veces las exageramos, a veces pensamos, nos gusta lo que digo, como que tomar, hay gente que le gusta un poco como tomar eso. Entonces tengamos un poco eso presente. Hay gente que se pelea con todo un país. A mí no me gustan los de este país, no me gustan los argentinos y chilenos se odian, no sé qué. Todo un país que le ha hecho que los hombres son malos, dicen también algunas mujeres, los hombres son lo peor. Este señor es lo peor, ok, este señor te hizo algo feo, pero no toda la raza humana, o sea, esas generalidades, pues no nos... La iglesia y la Inquisición, y citan la Inquisición, y primero algo pasó hace 8 siglos, usted no estaba ahí, ni siquiera su tatarabuela estaba ahí, para que usted se sienta ofendido 8 siglos después. Oféndase por los 50 millones de abortos que pasan en los últimos 30 años que nos han tocado en este país, van 50 millones de abortos. La Inquisición no dejó jamás ni siquiera miles de personas. Las cruzadas, si no fueran por las cruzadas, ahorita estábamos aquí en clase de musulmanes y de Corán, estaríamos aquí hablando del Corán porque seríamos musulmanes. Entonces, pero tenemos eso, ¿no? Yo estoy peleado con la iglesia, que porque las cruzadas y que por la Inquisición, ni la vivió, ni sabe qué es, ni pasó todo lo que pasa hoy en día. Oféndase por el aborto, pero eso sí ya nos parece normal y no decimos nada de esas cosas. Tiempo y oración, como les decía, pues esas ayudas importantes para el perdón. Ayuda mucho perdonar con generosidad, que confiar en esa esperanza divina. Y bueno, les iba a hablar del proceso Judas y Pedro. Pero la conclusión, les quiero dejar una conclusión del tema. Traía como conclusión aquí está. Traía como conclusión 2 frases muy bonitas que los quiero dejar con ellas. ¿Cómo se forma una perla? ¿Cómo se forma una perla? Un granito de arena entra dentro de la ostra y lastima la partecita, la barriguita de la ostra. Y esa lastimada empieza a generar el nácar. Y va envolviendo el granito de arena, lo va envolviendo, y de ahí sale la perla. Eso en cuanto al perdón. Que seamos así nosotros. Esa heridita que le hizo a la ostra, el granito de arena, produjo una perla. Y lo dejo con una frase, Rabindranath Tagore, no sé si ustedes, es un poeta, él fue el primer persona que ganó el premio Nobel de Literatura hace muchos años fuera de Europa, que no era un autor, es hindú. Tiene unos libros muy bonitos y es un poeta, y él decía esto: hay que ser como el sándalo que perfuma el hacha del leñador que lo hiere. El sándalo es un árbol que tiene una fragancia muy hermosa. Hay que ser como el sándalo que perfuma el hacha que lo hiere. Pues les agradezco muchísimo. Si les gustó la charla, yo tengo una tarjetita si quieren, se las doy para que me inviten a sus grupos de oración. El libro, lo que les digo, es parte de lo que estoy promocionándolo como una forma de evangelizar. No sé si ustedes ya me conocen cómo son mis charlas de apologética, esta no era apologética, pero ahí les doy un poco de ese material. Les agradezco muchísimo y espero que me
pueden sentir libres de hacerle alguna pregunta a él para que él se la conteste. Algo de la charla, algo que le inquiete. Cuando tú dices eso, que el perdón no es olvidar, pero también, o sea, para perdonar eso ya hay que dejarlo atrás, ¿no? Porque como tú dices, no puede uno estar, cuando una discusión vuelve a salir. Claro, es no volverlo a mencionar, Eso es como, ponte, hay un ratón en la casa, y entonces uno pone una trampa en el ratón, ¿no? Entonces, el ratón cayó por la noche y llega al día siguiente la esposa, la mamá, y ve el ratón ahí. ¿Qué hace la señora? Grita. No, pega un grito y llama al muchacho, ¿no? Raúl, venga y me saca esa rata inmediatamente aquí. La saca ya de aquí, ¿no? Y Raúl la viene y la coge, los niños, ¿no? La examina y todo y mira a ver si, no hace su estudio científico de la rata. Y la va a coger y ¿qué va a hacer el niño? La va a echar a la caneca. Y cuando él va haciendo esto, ¿qué hace la mamá? ¡No! ¿Cierto? No, ¿cómo le ocurre? ¿Cómo lo va a meter a la caneca? Sáquemela aquí lo más lejos posible, ¿cierto? Hay gente que coge la rata y la quiere dejar ahí como un ladito para que en cualquier momento yo la saco, en cualquier momento yo necesito esa rata. Entonces la rata existió y de todo, pero no la puedes dejar ahí porque se va a podrir y va a dejar un olor. Entonces no es tenerla ahí guardadita en una esquinita, déjenmela ahí que pronto yo la necesito más adelante, de pronto. Perdonar no es olvidar, porque la gente pretende que se me borre de la cabeza lo que me hicieron. No se va a borrar, hay ofensas, una infidelidad, entre familia, una herencia que se roban, dineros entre hermanos que se hacen negocios y el uno le roba todo. Eso no se va a olvidar nunca. Pero no se menciona. Si yo te perdono, no se menciona. Ya. Eso es perdonar. Pero no pretender que se me olvide ahí mágicamente la cabeza y mientras lo tengas que no he perdonado. No. Tú tomaste la decisión de perdonar. Perdonaste quiere decir ya. Nunca más se vuelve a traer. Nunca más. Es un poquito difícil porque, por ejemplo, en mi casa pasó con Antonio y conmigo y yo les recordaba lo que me había hecho. Entonces es un poquito difícil y eso con el tiempo también hay como que practicar y practicar, porque cuando hay una discusión sale eso a reducir ese dolor que te causó X situación. Exacto. No ser como Paquita la del barrio que cotó una vida a cantarle al marido rata de dos patas, rata inmunda, toda una vida una amargura de esta mujer con lo que le hizo el marido. La rata no la perdona. No la perdona, el rata inmunda le cantó el hombre, cuando ves era más bonito canta una canción bonita, pero no, y tiene unas canciones todas así contra el esposo, no sé, tuvo que haber sido una cosa tragedia, pero es no vivir en eso, es no vivir en ese rencor, en esa revolverse en esa. Hay que, como usted dice, nunca más mencionar eso y ya termina ahí el problema. Luego se ríe uno de ese problema que pasó. ¿Ya? ¿Sí? Lo menciona como que nada pasó. Pero cuando la persona reincide en el mismo problema, entonces, esa es la herida más fuerte. El problema del otro. Entonces ya estamos hablando que se borre así, del cinismo, entonces ya estamos hablando de un cinismo y ya estamos dudando de la voluntad de arrepentimiento de la persona que te ofende. O sea, ya hubo una falta grave, se perdonó y todo, pero pues si ya sigue, ya hay una reincidencia donde ya entramos a dudar, estamos ante un cinismo y ya no se cree en ese arrepentimiento, ¿no? Al 100%. No votan la rata, tienen que votarla de todo. ¿Alguna otra pregunta? Cuando los ratas paguen, ¿Alguna otra pregunta?